Buenas tardes, jóvenes, y bienvenidos al laboratorio de hoy. Espero que todos hayan visto los videos que asigné, porque fíjense bien que el tópico nuevo es la transformada de Fourier. O sea que en términos de la transformada de Fourier, la transformada de Fourier, fíjense bien que nosotros acabamos de tomar un examen de la serie de Fourier. Entonces, nosotros regresamos a transformada. ¿Bien? Así que en términos de la transformada de Fourier, si nosotros tenemos una f de t, ¿verdad? Es igualito que cuando, no igual, parecido a cuando estábamos en la transformada de Laplace. Nosotros vamos a coger una f de t, nosotros le vamos a aplicar la transformada de Fourier, ¿verdad? Y entonces eso nos va a retornar, ¿verdad? Otra función, ¿ves? O sea, por eso es que nosotros intentamos esta f ponerla en f minúscula, ¿verdad? Y entonces acá pues ponemos f mayúscula. Entonces, puede ser f de omega, como vieron en los lectures de la clase. Yo no tengo que poner f minúscula, yo podría decir la transformada de Fourier de, por ejemplo, de v de t. De v de t, ¿verdad? De una señal de voltaje. ¿Ves? Pues entonces eso me va a regresar a quién? A v mayúscula de quién? V mayúscula de omega. ¿Ves? V mayúscula de omega. También yo explico en los lectures que la transformada de Fourier lo que está haciendo es que toma una señal en el dominio del tiempo y la lleva al bueno, la lleva. Nosotros le decimos el dominio de la frecuencia. ¿Ves? Pero fíjense bien que yo también le llamo el dominio de omega, el dominio de la velocidad angular. Fíjense bien que yo podría quizá escribir esto mejor, ¿verdad? La transformada de Fourier de v minúscula de t, ¿ves? Yo también puedo decir que eso, vamos aquí a ponerlo esto más claro, ¿verdad? Que esto es v mayúscula de ¿qué? V mayúscula de f, ¿ves? Donde f pues, en sí es frecuencia. Lo que pasa es que entre omega y f, ustedes saben que hay una relación que dice que omega es ¿quién? 2πf, ¿ves? O sea que usted tiene que vivir con esa relación, ¿ves? Entonces, en el laboratorio de hoy vamos a estar trabajando con este concepto de la transformada de Fourier de una señal v de t. Vamos a borrar un poquito la pizarra. Bueno, pues continuando por aquí. Fíjense bien que se supone que ustedes ya hayan visto en los lectures, ¿verdad? Porque estuvieron asignados para ustedes ver el miércoles y después del examen, que la transformada de Fourier de coseno de omega o t, ¿ves? De omega o t. Bien, fíjense bien que omega o pues puede ser cualquier omega, ¿ves? Cualquier omega. Pues este es mi f de t o mi v de t, ¿ves? Entonces, eso, ¿verdad? Ya, pasada al dominio de omega es. Pues eso es pi delta de Dirac de omega menos omega o, ¿verdad? Más pi delta de Dirac de omega más omega o, ¿verdad? Y eso, vamos a decir que usted vio los lectures asignados y que usted tiene esto ya en sus notas de la clase. Sí, o sea que esto es un hecho. Esto es un hecho que si todavía pues, no ha visto esto en la clase, pues lo va a ver. Así que, ¿cómo esto nos va a ayudar en el laboratorio de hoy utilizando Octave? Utilizando Octave Online. Bueno, primero, fíjense bien que entonces esta transformada de Fourier de coseno, vamos a decir que eso es
vamos a decir que coseno de omega o t, pues vamos a decir que eso es v minúscula de t. Pues la transformada de Fourier de coseno pues es v mayúscula. V mayúscula de omega, ¿verdad? Porque aquí estoy utilizando como que la variable omega. ¿Eh? Yo podría utilizar, por ejemplo, v mayúscula de f. V mayúscula de f, lo que pasa es que yo tendría que decir, ¿verdad? Que decir que omega o, ¿verdad? Que omega o es 2pi por una FO, por FO, ¿no? Porque, para que apeste, ¿ves? FO. Sí, mira. Sí, entonces, ríanse. Ok. Entonces, la transformada de Fourier, ¿de quién? ¿De quién? De coseno de 2pi FO por T, ¿verdad? Fíjense bien que estoy haciendo prácticamente lo mismo, ¿verdad? Lo que pasa es que estoy sustituyendo quién es omega o, ¿verdad? Y que no se me quede la T. Cierro el paréntesis con llave, ¿verdad? Cierro el paréntesis con llave. Eso es ¿quién? Eso es un medio delta de Dirac de F menos Fo más un medio delta de Dirac de F más Fo, más una frecuencia en particular. ¿Bien? Así que aquí, fíjate, esta, quizás en el lecture 9, que yo no la tengo tan detallada así, pero es bueno que aquí entonces en el laboratorio pues la detallemos bien, porque la vamos a utilizar mucho en comunicaciones 1, mucho en comunicaciones 1. Así que, volviendo, vamos a ver cómo esto nos afecta o cómo vamos a ligar el laboratorio de señales y sistemas, que normalmente utilizamos, ¿verdad? MATLAB, pero que por esta situación vamos a utilizar Off the Online. ¿Ok? Así que vamos, ¿qué paulatinamente escribiremos en Octave? Bueno, pues en Octave, pues yo siempre empiezo con un close all y clear all, ¿no? Clear all. Yo empiezo. Entonces, mi motivación, pues sería, por ejemplo, pues, escribir una V, pero entonces yo V underscore T, ¿verdad? Entonces intento usar letra minúscula aquí. Pues esto va a ser coseno, paréntesis, bien importante, de omega O por T. De omega O por T y pongo punto y coma para que no me salgan todos esos valores. ¿Bien? Pero entonces, ¿quién va a ser mi omega O? Yo lo voy a tener que decir. Omega O, pues fíjate, uno que todo el mundo conozca, quizás de máquinas eléctricas, de hacer, el 377. El 377, punto y coma. Fíjense, para escribir un comentario por ciento, radianes entre quién, entre segundos. ¿Verdad? Aquí yo puedo escribir cualquier cosa, porque esto es un comentario. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, ese es mi omega O. Jóvenes, que no se los olvide, F minúscula, F minúscula. Perdón, si esta yo la llame omega O, esta yo la debo llamar Fo. Sí, Fo, para que apeste. ¿Tú ves? Sí, entonces, el camino son. Fíjate, yo ahorita me equivoqué. Pues déjame calladito sin que nadie me vea. Mira, omega es 2πf. Eso yo me lo aprendí desde hace tiempo. Pues F es quién, omega entre quién, entre 2pi, ¿verdad? Despejando, ¿verdad? Sí, despejé bien, sí, yo creo que sí. Así que, ¿qué escribo aquí en mi código? Pues, escribo, no, fíjate, eso fue lo que me equivoco ahorita, que puse el 2pi arriba, no, es el omega arriba, ¿verdad? Yo tengo que poner el omega O arriba dividido entre quién, paréntesis, 2 por pi, 2 por pi, y punto y coma, ya tengo Fo ahí, ¿sí?
Muy bien. Entonces, ¿qué más me falta? Ah, yo tengo que crear un eje de T. Yo tengo que crear un eje de T. Pero entonces, yo de este FO, yo voy a crear el periodo. El periodo. Pues el periodo es el recíproco de FO. Sí. ¿Eh? Yo le podré llamar Teo, si queremos seguir con FO, Teo, ¿verdad? Para que todo tenga el subscrito O, ¿verdad? Entonces, pero la frecuencia, ¿verdad? Podríamos llamarle la frecuencia fundamental. ¿Este es quién? Este es el periodo. Este es el periodo. Pero entonces vamos a decir quién es TS. ¿Quién es TS? Entonces eso para que no se nos olvide, tanto para comunicaciones uno, para el examen práctico de aquí del laboratorio de señales y sistemas, eso punto y coma, por ciento, eso se llama sampling time. Sampling time, oye, lo escribí en inglés, la próxima vez lo escribo en español. ¿Tiempo de qué? Tiempo de muestreo. Bien, sampling time. Ok, así que esto yo voy a decir que es quién. Pues vamos a empezar con que es TO dividido entre 40. Para empezar con algo. El sampling time. Esto yo lo puedo cambiar. El tiempo de muestreo yo lo puedo cambiar. Yo más tarde voy a hablar sobre estas cositas. Sobre cuál es el mínimo tiempo de muestreo que yo debería tener. Pero hoy no voy a hablar de eso. Así que vamos a crear el eje de T. Pero fíjate, déjame pasar esto más abajo. ¿Ves? Porque es que yo voy a crear un eje de T. ¿Ves? Un eje de T. Pero para yo crear ese eje de T, yo debo también poner una ventana. Ventana es, vamos a decir que yo quiero 3 veces el ciclo, pero ¿es 3 veces TS? No es 3 veces TS, es 3 veces TO. Ese es el tamaño de la ventana. Que yo estoy diciendo aquí que yo voy a ver 3 ciclos. ¿Yo puedo cambiar eso? Sí, más tarde. Podemos cambiar eso. Pues T es igual a 0, 2 puntos. 2 puntos. En intervalos de TS, 2 puntos, ¿hasta quién? Hasta ventana. Ya mucha gente en los primeros laboratorios ya se memorizó eso, ¿verdad? Entonces, punto y coma, pues ahora sí. V underscore dt, ¿verdad? Aquí ponemos quién. Coseno, ¿verdad? Coseno, paréntesis, omega O por quién. Omega O por T. Y cierra el paréntesis, punto y coma. Y después, ¿qué hago? Plot, ¿verdad? Vamos a seguir por acá arriba. Plot. T, ¿quién? Sí, aquí primero es el eje independiente y después es el eje ¿qué? El eje dependiente, así que después va V underscore T. No se le olvide esto, es T, V de T. ¿Está bien? Bien, yo creo que hasta aquí no hay duda. Hasta aquí no hay material nuevo. Ok, pero entonces. Bueno, vamos a tomarnos, ¿verdad? Podemos tomarnos un brequecito y ir graficando esto, ¿ves? Pero volviendo acá, a lo que es el laboratorio de hoy. Fíjense bien que la transformada de Fourier de coseno de omega o t, ¿verdad? O vamos a decirlo así, ¿quién es omega o? Omega o, 2 pifo. 2 pifo. Eso es lo que es omega o, ¿ves? 2 pifo. Pues eso es esa transformada de Fourier. ¿Quién es? Pues
Pues si yo la quiero expresar en términos de F, ¿verdad? De la frecuencia es un medio, dije, delta de Dirac de F menos Fo más un medio, ¿verdad? Delta de Dirac de F más Fo. ¿Eh? Entonces, ¿cómo vamos a graficar eso? ¿Ves? Porque fíjense bien que usted sabe graficar coseno. Sí, 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 eso. ¿Qué supone que salga aquí? Pues si aquí es V minúscula de t y esto es el eje de t, pues se supone que aquí salga aquí que la gráfica de coseno. ¿Y cuántos ciclos yo mandé a graficar? Creo que tres, ¿verdad? Creo que tres, pues 1, 2 y 3. Se supone que salga eso, ¿verdad? Muy bien. Ok, ok. Pero entonces, ¿qué es esto? La transformada de Fourier de coseno. Eso es ¿quién? V mayúscula de quién? V mayúscula de F. V mayúscula de F. Pero entonces, fíjense bien que entonces esto va a ser V mayúscula de quién? V mayúscula de F, ¿verdad? Y entonces eso es una función cuyo dominio es la que es la frecuencia, ¿ves? Fíjense bien que este t es en segundos, ¿verdad? Y que esta f es en quién? Es en hertz. ¿Bien? En hertz. Estos jóvenes le llaman el espectro de V de T. V de F es el espectro. ¿Ves? Nosotros llamamos el espectro a cualquier señal que del tiempo pasa al dominio del quién, de la frecuencia. O sea que nosotros en el laboratorio de hoy, nosotros vamos a graficar el espectro de coseno. El espectro de coseno de 377T. ¿Eh? Entonces, el espectro ¿verdad? La transformada de Fourier de coseno es un medio delta de Dirac, un medio delta de Dirac de F menos FO. ¿Ves? Pero ¿cómo graficábamos en el material del primer examen delta de Dirac? Pues esta que está aquí, esta delta de Dirac, es un impulso. Es un impulso, ¿verdad? La delta de Dirac era un impulso. La verdad es que no es en cero. ¿Es en dónde? Es en Po. Pero esta que está aquí, con el negativo, es esta. ¿Sí? Y con el positivo. Pues con el positivo es en menos Fo. ¿Otra qué? Otra delta de Dirac. Vamos a recalcar eso. Con el negativo es esta que está aquí. Y con el positivo. Con el positivo. Con el positivo es a lo contrario. Es a lo negativo, así como nos aprendíamos en precálculo. O sea que esta que está aquí es esta de acá. ¿Está bien? Pues eso lo vamos a ver mucho en la clase. Mucho en la clase. Y se supone que ya, si ya vieron el lecture, pues ya estén viendo esto. Quizás en los primeros lectures, en vez de F, es con omega. Aquí pueden ponerlo con omega O y negativo omega O, pero también en el laboratorio, ya yo les quiero ir introduciendo, que la podemos también ver pues, con este eje llamado F, en hertz. ¿Está bien? Así que, ¿cómo va a seguir el código? ¿Cómo va a seguir el código? Vamos entonces a borrar por aquí, ¿verdad? Porque esta supone que ustedes la sepan. Pues ¿cómo vamos a seguir el código? Ok, jóvenes. Vamos primero a crear el eje de F. ¿Ves? Porque yo vine aquí y creé un eje de T. ¿Ves? Inclusive he estado desde los primeros laboratorios inculcando desde cero en intervalos del tiempo de muestreo hasta una ventana que puede ser tres veces el ciclo, pudo haber sido 5 ciclos, 10 ciclos, eso depende. ¿Está bien? Así que vamos a nosotros a crear un eje de F. Ok, gente. Para crear nosotros un eje de F. Ok, gente, pero para nosotros crear un eje de F, yo voy a tener que, si yo tengo el tiempo de muestreo, yo necesito también la frecuencia de muestreo. Fs. Pues Fs va a ser el recíproco de Ts.
mientras esto era el sampling time, esto es el switching time. Switching frequency, perdón. Switching frequency. Mientras esto es el tiempo de muestreo, este es también le podemos llamar sampling frequency. También le podemos llamar sampling frequency. Sí. Esto lo tenemos que escribir todo en por ciento, ¿verdad? Porque nosotros, o simplemente la frecuencia de muestreo. ¿Bien? Entonces, este eje de F, al igual que este eje de T que tenemos aquí, necesita un comienzo, el intervalo y un final. Pero entonces, ¿saben quién va a ser el incremento de ese eje? F incremento. Yo lo voy a definir así. F incremento va a ser el recíproco de la ventana. ¿Está bien? 1 sobre, gente, y este es conocimiento. Esto, como yo a lo mejor ustedes más tarde van a ver en los lectures de la clase, esto a mí me tomó muchos años aprender esto. Esto yo lo aprendí en un curso que se llamaba DSP, Digital Signal Processing. Así que yo estoy intentando condensar todo ese conocimiento en este laboratorio. Así que el incremento en frecuencia es 1 sobre ¿quién? Sobre la ventana. Entonces, como primera parte del laboratorio, nosotros vamos a intentar graficar tanto la parte positiva del eje de frecuencia como la parte negativa. Así que este eje de F va a ser desde negativo Fs medios en incrementos F incremento hasta positivo Fs medios. Luego en el chat, esto lo vamos a cambiar, pero vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar por aquí, por esta definición y para no firmar tanto y tener discusión en el chat, nosotros cambiaremos esto. ¿Está bien? Así que permítanme borrar aquí, ¿verdad? El close all y el clear all, ¿verdad? Entonces, ahora es que vamos nosotros a sacar la transformada de Fourier de coseno. ¿Dónde está coseno? Coseno está por aquí, mira, en VDT. Pues yo voy a coger VDT. Yo voy a coger V minúscula de T. Y entonces yo le voy a poner un paréntesis y voy a decirle a Octave. Fast Fourier Transform. Uf. Cuando yo vi que Octave Online tenía Fast Fourier Transform, me puse contento. Sí. Fast Fourier Transform. Ok, pero entonces, no solamente vamos a aplicar el Fast Fourier Transform a VDT. También vamos a tener que poner paréntesis y a esto sacarle el valor absoluto. ABS o simplemente ABS calcula la magnitud. ¿Por qué? Porque el Fast Fourier Transform, ahí lo que te regresa son varios números complejos, ¿ves? Varios números complejos y entonces con ABS le sacamos la magnitud a ese número complejo. ¿Está bien? Déjenme volver a escribir, volver a escribir esto porque necesito escribir más cosas. ¿Está bien? Así que, ¿qué dije? Que yo a la VDT iba a coger el Fast Fourier Transform, ¿eh? Pero entonces que a eso le iba a tomar ¿quién? Paréntesis normales, el valor absoluto, ABS, pero a esto yo también le voy a aplicar un FFT shift.
y más tarde en el chat vamos a hablar de eso, del FFT sheet. Entonces, cuando yo acabe, ¿verdad? Cuando yo acabe, le voy a poner un eje igual y eso le voy a decir que esto es V mayúscula, V mayúscula, V mayúscula, underscore DF. V mayúscula underscore DF, eso es FFT shift, paréntesis del valor absoluto, paréntesis de fast Fourier transform de VDT. ¡Wow! Que mucho estamos aprendiendo hoy. Y entonces, ¿qué más vamos a hacer obviamente? Plot. Plot de quién? Del eje de F. Del eje de F, coma quién? V mayúscula de quién? V mayúscula de F. Y vamos a ver qué es lo que vamos a obtener. Lo que vamos a obtener. ¿Bien? El laboratorio no acaba aquí. No acaba aquí. Yo voy a cada uno de ustedes a destinarles distintas omegas, ¿verdad? Entonces, V, le voy a asignar diferentes omegas a cada uno. Y usted me va a entregar distintos espectros. Distintos, ¿verdad? Porque fíjense que es lo que yo espero. Dos pullas así, ¿verdad? En distintos focos. En distintos focos. Así que yo por el chat le asignaré distintas omegas, distintas, o sea que es como que distintas omegas, distintos focos, para que apesten en distintos sitios. ¿Tú ves? Y entonces, pues, más tarde vamos a tener una discusión por el chat. Yo también podría, en vez de este eje, llamarle F, podría esto llamarlo omega. O sea, pero entonces yo tendría que crear un eje de omega. Pero eso es bastante fácil. Simplemente yo puedo aquí a W, ¿verdad? Porque por eso que yo a este le llamé omega hoy, a este O. Porque entonces F sin suscrito es un eje. F sin suscrito un eje, entonces yo podría a omegas sin ningún tipo de suscrito, a omega ponerle 2 pi, 2 por pi, ¿verdad? 2 por pi, 2 por pi por F, ¿verdad? Por este eje de F, y él me crea un eje, ¿verdad? Y yo creo un eje de F, y este me crea, al eje de F, multiplicarlo por 2 pi, me crea un eje de omega. Porque yo en vez de plot de F, coma V underscore de F en el dominio de la frecuencia, yo también la podría graficar versus omega y ver cómo me queda la gráfica. Todas esas cositas se las pido luego por el chat. Millón de gracias, hablamos ahorita. Bueno, aquí tenemos el código en Octave. Quizás otras cositas que añadí fue el CLC, pero está el Clearol, Closol, está el Omega O. ¿Ves? Fíjense bien, bien importante los paréntesis para dividir entre 2pi. Mira, caramba, fíjate, debo quizá a este F llamarle también, pues fo, ¿ves? Fo, como lo hice en la pizarra, y a este, pues TO, y a este fo también, ¿ves? Entonces, sí, ventana, pues tres veces TO, ¿ves? Tres veces TO, entonces TS, aquí yo puse que el sampling time iba a estar dividido entre 40, entonces T simplemente desde 0 en intervalos del sampling time hasta la ventana, entonces aquí V minúscula de T, coseno de omega O por T, entonces plot T, V de T, ahí yo estoy añadiendo una pausa. Bueno, es bueno que también aprendan ese comando. Entonces, primero les va a salir el coseno y entonces tienen que oprimir enter para que entonces luego les salga el espectro. ¿Bien? Entonces aquí yo hice lo que expliqué en la pizarra. Aquí el switching frequency
uno entre el sampling time, perdón, el sampling frequency es el recíproco del sampling time. Fíjense bien que el incremento de la frecuencia es el recíproco del tamaño de la ventana. Entonces, este es el nuevo eje de F. El nuevo eje de F, entonces aquí tenemos Fast Fourier Transform de V de t, la magnitud ABS, ¿verdad? Y FFT shift. Luego lo grafican con plot F, V de F. ¿Está bien? Entonces vamos a quitarle el magnifier. Entonces fíjense bien el espectro. Luego voy a hacer varias preguntas sobre ese espectro y voy entonces a asignarle a cada uno su omega O y su Fo. Muy bien. Cuídense, hablamos luego.